Buenos días. Llevo 10 minutos esperando que los estudiantes se conecten y no se han conectado. Eh, Esperar a ver si llega alguno de ellos a conectarse y podemos desarrollar la tutoría. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, estaba esperando desde las 8:55, a ver, 6:55 a ver si se conecta alguno. Voy a empezar ya, ya contigo. ¿Cómo te fue con las actividades de la tercera? Ya estamos en la tercera semana, la tercera unidad. Sí, ya estamos ya en Solamente la, se puede. la tercera actividad, que es lo de la normalización. Ajá. ¿Cómo le fue con eso? Son 5 formas normales. Sí, está la primera forma normal, segunda, tercera, hoy está la otra forma que es cloud. eh, Son, Se me son olvidó. 5. La última es Son, una de las más difíciles. Llegar a la última son es seis, tener profe, porque hay una la, que está entre la 3 y la 4, que es como la intermedia ahí. sí, pero en realidad Hoy, es, hoy cloud, creo que es que se llama. sí, Si en no estoy realidad es un artificio, pero en realidad son 5. Ok. Sí, sí, ahí Vamos a yo, hacer un ejercicio hoy este jueves. ajá, sí, listo. Pues de lo que yo pude leer, pues, y lo que entendí de eso, pues que lo de la normalización es para simplificar datos y evitar ambigüedad, Redundante. redundancia, evitar ambigüedad y que no se presenten errores lógicos. Ujú. Bien, presta atención. A usar como motor de base de datos MySQL, ¿oíste? Porque ¿Ok? no tengo licencia para otros. O pues no tengo licencia, no las he instalado, es la verdad. No las he instalado de forma aquí y desinstalar. Creo que lo único que tengo instalado es Oracle y MySQL. Entonces voy a utilizar MySQL. Para eso voy a usar SAM, que es una herramienta que instala, preconfigura y deja listos 5 servidores. Eso no es un Servidor Apache, empaquetador. sí, el servidor Apache viene en paqueta, instala y preconfigura el servidor Apache, el servidor Apache que es para servicio web, servidor web. MySQL, que es el servidor de base de datos. Paisila, que es el servidor de FTP. Mercury, que es un servidor de envío de correo. Y Tomcat, que es un servidor de aplicaciones Java web. Usa el MySQL.
Bien, voy a hacer un ejemplo con, con ¿qué les puedo decir? A ver, ¿qué es gastos personales? Siempre hago lo mismo, porque es más fácil, porque es más cortico. Entonces, pues ya ustedes saben, uno puede utilizar cualquier herramienta para diseñar la tabla, el diagrama antirrelación. Yo creo que yo tengo una aquí que se llama Gets, Get, Get Graphic. Aquí está. Arrancarla. Le digo OK. Yo voy a crear un nuevo modelo. Y aquí están los elementos. Pero entonces tengo que decirle tipo modelo. Aquí, entidad relacional. ¿Lo viste? Sí, profesor. Se Bueno, ve yo bonito utilizo también. yo utilicé una diferente para hacer la actividad que se Hay llama un día. montón. Y hay un montón. Yo tengo ¿Sí? día también aquí. Día, ¿verdad? Oh, ok. Hay un montón de sistemas para hacer eso. Aquí hay otra que se llama, también la tengo por acá. Se llama, a ver, quita. Hay una que viene con Microsoft, se llama Visio. También la uso a veces. Y esta, ahí ¿dónde estará? Y parece que las quité todas. Y creo que es este Xmin. Bueno, hay un poco. Hay una de Microsoft, de Google que se llama IO Draw IO esta. Draw.io. Bien, muy buena. Y hay un ejemplo de diagrama de clases. Uno puede crear, pero uno puede crear cualquier diagrama. Nuevo, no le aquí en nuevo, y escoge el diagrama aquí. Aquí está de relación, ¿verdad? Los diagramas básicos, diagrama de flujo, diagrama de clase, diagrama de blanco, diagrama de chart, diagrama de organización, organizacional, lo que uno llama diagramas de estructuras o jerarquías. Y aquí está lo que es el diagrama de relación. Hablo clic aquí y aparece esto. Ellos dan un ejemplo aquí, simple. No me gusta por la notación que utiliza. Me parece más al diagrama relacional que al día entidad relación. Pero uno puede usar el diagrama entidad relación acá con algunas herramientas que tiene de este lado. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Por ejemplo, este para las entidades, aquí está lo que abajo. Entity, aquí están las relaciones.
Y los tipos de relaciones están acá abajo. No los puede cambiar, a la verdad. Por ejemplo, está la de uno a muchos. Es que no me gusta por la forma de manipular. Sí, está ese. Pero la verdad es que a mí no me gusta mucho. Hay otra forma acá y es hacer es la de muchos por acá. Este sería gastos, este sería personas y este sería realizar o realizar gastos. Realizar gastos. Y por acá están los atributos. Entonces está el atributo normal, está el atributo de llave primaria por aquí. Este es el atributo de clave foránea. Aquí está el atributo normal. Acá está el atributo de llave primaria. Aquí están los atributos multivaluados. Aquí está el atributo multivaluado, el atributo derivado, el de llave foránea, única también le dicen. Bueno, existe una cantidad de cosas aquí que se pueden utilizar. Vamos a usar este, donde este puede ser el nombre del gasto, va a ser el ID del gasto, que va a ser fecha del gasto, el valor del gasto, la descripción del gasto. Para el otro lado tendríamos la cédula de la persona, el nombre de la persona, apellido de la persona y el email, el teléfono, el email. Conectamos.
Entonces, así, saca, y aquí acá. Y se va uno para acá. Y aquí donde dice línea, escoges dar, y nueva línea. Aquí qué cosa, a veces esta, a veces no. Debería estar aquí. Ya a partir de ahora creo que todas las líneas salen así. ¿Ves ahí? Y ya tengo mi entidad relación. Ahora voy a pasar a los modelos relacionales. Dice, aquí hay una opción para colocar texto. Pero, minimizo eso. Estoy mareado con esa vaina grandota ahí. De nuestro diagrama. Entonces vamos a pasarlo a modelos relacionales. La primera regla dice que toda tabla debe pasar, toda entidad, conjunto de entidades, debe pasar a ser una relación. Entonces, voy a llamar a esta gasto. Y gasto es una relación que va a tener ID, nombre, fecha, valor, descripción, va a tener eso. Atributos. Ahora vamos con la otra. La otra entidad pasa a ser, pero con otra entidad pasa a ser relación. Esta persona. Personas. Entonces le colocamos la cédula.
El nombre, ahí está, el apellido, el teléfono, email. Uno, 2, 3, 4, 5. 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 La otra regla dice, en las relaciones de uno a muchos, ¿cuál hay de uno a muchos aquí? Ahí hay una relación de muchos. La relación que tiene uno, ¿quién es la relación que tiene uno? Esta que está aquí. Un gasto le pertenece o es realizado por una persona. Un gasto es realizado por una única persona. Y una persona realiza Muchos cualquier gastos. cantidad de gastos, cualquier cantidad de gastos, ¿cierto? O muchos gastos. Ok. Entonces, la entidad que tiene uno, que es gastos, lo que tiene uno, es esta parte que está aquí, le corresponde a esta que está acá. Y esta parte que está aquí le corresponde a esta que está acá. No se lee así, muchos gastos realizados por un usuario, no. Uno de aquí con cuántos de acá. Y uno de aquí con cuántos de acá. Esta parte significa muchos y esta parte significa uno obligatorio. Una persona realiza muchos gastos y un gasto es realizado por una persona. Esa relación de uno a muchos dice, el conjunto de entidades que tenga uno, que es gasto, los gastos tiene uno, se lleva la llave primaria de aquí como una llave foránea. Entonces a gasto le agregamos una columna más. Se va a llamar persona, ID o como ustedes quieran. Ya. Si existiera Esa, otra relación, esa, dime. esa, esa, ¿cómo es que esa relación se le coloca, eso se le coloca al profe para que estén relacionadas las dos tablas, ¿cierto? Claro, si de lo contrario, un gasto no sabría qué persona le corresponde. Ok, sí es. Si tuviésemos otra entidad, por ejemplo, otra entidad que se llame categoría. Categorías tiene el nombre de la categoría y tiene la descripción. Un código de la categoría. Conectamos, conectamos, conectamos. ¿Ya? Y decimos que una categoría la pueden tener varios gastos y un gasto puede ser de varias categorías. Entonces colocamos la relación y colocamos la relación. Arreglo, pero, un segundo.
Esa regla sí. Aquí se coloca lineal. ¿Ya vieron? Sí. Aquí se coloca lineal. Voy a colocar aquí. O ahí, en la puntita que sea mejor. Ahí. Lo puedo estirar y automáticamente se conecta. Bien. Esta es una relación de uno a muchos. Uno a muchos. Un gasto debe tener una categoría o cualquier cantidad y una categoría puede estar en, por lo menos, en cualquier cantidad de gastos. Ya, aquí tenemos la relación. Eh, Ponerle un nombre a esta relación puede llamarse clasificación. Tiene, bueno, sí. Clasificaciones. Donde un gasto es clasificado como muchas categorías y una categoría es clasificada para muchos gastos. ¿Cierto? La regla dice que en ese tipo de relaciones Se crea una se debe nueva, crear, primero esta, se le aplica la primera regla, que cada conjunto de entidades pasa a ser una relación. Tenemos que crear cuántas tenemos, una, dos y tres. Una, dos y tres relaciones. A este hay que ponerle categorías. Los atributos de categoría, y nombre de categoría y la descripción. Perdón, no. Ay, carajo. Mouse. Y dice que en las relaciones de muchos a muchos se crea una nueva relación con el nombre de la interrelación. Es una relación llamada categorización o clasificaciones. Clasificaciones. Esa nueva relación va a tener como llave primaria las dos llaves primarias de las relaciones con las que se utiliza, conecta, de las entidades con las que se conecta. Entonces, se conecta con el conjunto de entidades gasto y se conecta con el conjunto de entidades categoría. Ambos tienen dos llaves primarias, una y en ambos se llaman ID y ID. Entonces yo tengo que pasar esas dos llaves, esas dos claves primarias para acá. Ya tengo una y agrego la otra. Y la regla dice que no puede haber dos columnas con el mismo nombre dentro de la relación. Los campos se llama acá. Acá se llama atributos, acá se llama campo. Esto se llama conjunto de entidades, acá se llama relación. Y esta flechita que está aquí se llama interrelación y acá se llama asociación. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues le coloco un nombre diferente, el nombre que yo quiera, pero normalmente yo lo que hago es que le coloco el nombre de la tabla, gasto ID, esta foránea. Es decir, esta primaria pertenece a acá y a esta sería categorías. Y ambos son llave primaria. Creo que no puedo subrayar, no da para ponerle así. Esta sería llave primaria. Ya tengo mi esquema, esto se llama esquema. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a diagrama relacional. Y aquí el mismo software lo permite, aquí están, ¿verdad? Aquí. ¿Están viendo? Sí. sí, profesor. Clic aquí y con la primera, gastos. Le coloco sus atributos.
muy grande para que se mueva tanto. La clave primaria va a ser ID. ¿Sí? Luego va a tener nombre, luego va a tener fecha, luego va a tener valor, y le sigo agregando, como que se le agregan. Ahí está. Descripción. Siento que no se va mucho, porque esto así está chiquitito. Descripción. Y la otra es la llave foránea. Es un ID. Creo que esto se le puede poner un tipo de letra más grande. Aquí está para editarlo. Ahí está. ¿Está? Ya tengo mi primera tabla, que es esta. Ahora voy con la segunda. Control C. Sería persona. Esto es un tipo de dato más grande. Ahí. Personas. Personas tienen la cédula como llave primaria. Cédula. Tiene el nombre, el apellido, tiene el email, y tiene, luego cojo la otra, que es categorías. No puedo hacerlo así para que no se me metan. Duplicar, agregar, con sería teléfono. Para que cuando la coja, se vaya y no se quede. Vamos a ver. Sí, se va. Hay que duplicar para que se quede. Este sería categorías. 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 Categorías, sí. Y aquí sería un ID, miren, el ID. La primaria es ID. Luego viene el nombre de la categoría y la descripción. Ya, esta sería categorías. Ahora las relaciones, va, falta una. Clasificación. Tiene más de una llave primaria, ¿verdad?
Ya ven, Sí. tiene categoría ID. Vamos a colocarle. Sería categoría, categoría ID. Y esto sería gasto ID. Y ahora hago las relaciones. Entonces, un gasto, un gasto le pertenece a muchas personas. Está esta que está aquí. Ya. Y ponerlo hasta que esto se... Dios. Y vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo de otra manera porque te está mamando gallo. ¿Ves? Sacamos la relación de aquí. Vamos a aplicar la flecha. Ahí ves la idea. Cambiamos la relación acá. Kilo. Y aquí escogemos un gasto le pertenece a una persona. ¿Verdad? Al revés. Ahí. Ahora es. Ya, sino una. Y ahora, ahí. Un gasto, la vaina se llama clasificación o gastos categoría. Gastos, categoría de gastos, categoría. Un bajo gasto. Vamos a ponerle clasificaciones porque se ve como raro eso. Normalmente cuando el nombre de la clave, de la relación de muchos a muchos, que es esta que está aquí, no nos convence, podemos ponerle el nombre de las dos tablas, categoría y gasto. Ya. Y ahora hacemos la relación. Un gasto, una categoría de gasto le pertenece a un gasto. Entonces, y un gasto puede tener cualquier cantidad de categorías de gastos. Al revés también.
Una categoría de gastos le pertenece a una categoría y una categoría de gastos puede tener muchas categorías de gastos. Es decir, la relación entre A y B, cuando es de muchos a muchos, o sea, esta que está aquí, no lo alcanza a ver porque tengo congelada la pantalla, se hace de la siguiente manera. Y esto fuera de muchos a muchos, entonces sale una nueva tabla, que es esta. Y esta relación se parte en dos. Esta relación desaparece así. Esta relación, esta parte que está aquí, pasa acá. Y esta que está aquí, pasa acá. Por lo tanto, queda así. Unión y la unión. La de muchos que estaba acá, esta, ya unimos. Ahí estamos uniendo. Quitamos esta y unimos esta. Pero como la relación tenía esto, muchos a muchos. Entonces, este muchos que pertenece a esta tabla pasa para acá. Y este muchos pasa para acá. Y ahora esta tiene uno. Y esta tiene uno. Siempre todas las relaciones de muchos a muchos se modelan de esa manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Listo, ya teniendo el diagrama relacional de un, de un diagrama, de un modelo conceptual, pasamos a un esquema y luego creamos el modelo físico o modelo relacional. Ahora vamos a pasar a la base de datos. Lo voy a compartir. Dejar compartir. Dice que hay que descargar archivos para que no dejen que falla. Aquí tienen el idioma. Les gusta en inglés. Los cambios tendrán efecto después de refrescar la página. Ahí sí. Nos clavó. Ay, lo borró, carajo. Vaya, vale, tan grande. ¿Sí vieron? Por andar inventando lo que no era. Pero bueno, ya la vimos, ya vimos el diagrama. Ah, no hay que guardar automáticamente. Bueno, ya vimos cómo se hacía el diagrama. Ahora nos vamos para MySQL.
para un motor de base de datos. Yo lo tengo aquí. Abro la consola, me conecto desde el computador local, o sea, este mismo computador donde estoy, este PC. Esto es un servidor de base de datos. MySQL es un servidor de base de datos. Estos programas que están aquí es un programa llamado cliente de base de datos. Este negro que ven aquí. MySQL no tiene interfaz gráfica porque es un servidor. Un servidor es un programa que presta un servicio y normalmente está conectado a una red. Vamos a poner aquí que este sea el computador donde está el servidor. Servidor server de base de datos. ¿Qué servidor de base de datos está usando? MySQL. Para que él se conecte a MySQL necesita este es nuestro servidor de base de datos. Y esa es nuestra base de datos. Y esta es una red cualquiera. Aplicarla como una nube. Esa es una red. El servidor de base de datos se llama MySQL. Puede ser Postgres, Oracle, SQL Server, DB2, etc. MySQL. Ahora, para poder conectarnos a él necesitamos de otros programas, porque eso no tiene interfaz gráfica. Estos programas se les llaman clientes manejadores de bases de datos. Y uno, y otro, y otro, etcétera. Que deben de estar conectados a la red y esa red debe tener acceso al servidor de base de datos. Uno de esos programitas es este que estoy usando aquí, llamado terminal o cliente de MySQL, de base de datos. Cliente de base de datos. Para poder conectarnos de aquí a acá, necesitamos decirle a este programa negro que estamos viendo aquí, cuál es la IP de acá y el puerto de MySQL y el usuario que obtiene acceso desde aquí hasta acá. Eso es lo que estamos haciendo. Pero como todo esto está en un solo computador, es este computador portátil donde yo estoy. Nota que no soy muy bueno pintando. Es este computador portátil que estoy. Entonces, aquí no hay red. Yo no estoy conectado a ninguna red. Sí estoy conectado a una red Wi-Fi
pero el servidor está instalado aquí en este computador y el cliente está instalado en este mismo computador. A esta red se le llama red local o localhost. ¿Entendieron? Sí. Por eso es que quiero decirle desde aquí, me voy a conectar a MySQL desde el host local, host, estoy diciendo al servidor, hey, estoy conectado desde el mismo computador donde tú estás instalado. Este programa este programa que está aquí, cliente MySQL, le va a decir al servidor MySQL, hey, déjame conectarme desde el computador donde tú estás instalado, con el usuario, que trae por defecto, que no se lo he cambiado, que es root, y el password, el password, que tampoco se lo he cambiado. Cuando no se lo cambio, Sam instala MySQL con un servidor, con un usuario llamado root, sin password, enter. Ya estoy conectado a una versión de MySQL llamada MariaDB. Ahora voy a crear mis bases de datos, entonces voy a empezar. ¿Cómo lo hago? Primero muestro las bases de datos que tiene este usuario. Show database. Bases. Y él me dice, este usuario tiene esta y esta base. Ahora va a decir que voy a crear una. Crear una base de datos. Para ese usuario. O sea, el único que puede acceder ahí es el usuario que la está creando. ¿Quién es? ROTT. ROT, perdón, root. El único que puede crear. Le voy a crear create database. El nombre de la base de datos. Gastos, distancia. Así se va a llamar la base de datos. ¿Por qué me da la gana? Dice, ya la creo. Al mostrar las bases de datos ya debe aparecer en esta lista. Show databases. Aquí va. ¿La vieron? ¿Sí se ve? Sí. Listo. Ahora le voy a decir que entre, si la quiero borrar, borrar una base de datos. Borrar una base de datos. El comando es drop database. Y el nombre de la base de datos. Gastos, distancia. Eso no pregunta ni nada. Hay que abrir el ojo con eso. Para tomar la decisión si se va a unir, si se va a mandar el mensaje o no. Ahí este programa le está diciendo, le dijo, miren, este programa negrito maluco, le dijo a MySQL que le permitiera conectarse. Al servidor MySQL le dijo, MySQL, permítame conectarme del computador local. Es decir, estoy en el computador donde tú estás instalado. Me voy a conectar con el usuario root. Ese usuario debe estar ahí. Y la clave, pues yo me la sé. En este caso yo no tengo clave, lo digo. Se conecta, le digo, ahora MySQL, muéstrame las bases de datos. MySQL muestra esto y se lo manda. Es decir, que MySQL hizo esto. Fue al disco duro y sacó un listado de las bases de datos que tenía. En la red. Y por acá está mi programita. Es este programa que está aquí. Este programa que están viendo aquí negro es este. Entonces me dice cuál el listado de las bases de datos. Y se lo mandó acá y lo pintó. Cogió todo esto y lo puso aquí en esta pantallita que está acá. ¿Entendieron eso? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Después le Sí, dijimos, profe.
después le dijimos, con este programa le dijo, bueno, le dijimos a MySQL a través de este programa, porque quien le dice somos nosotros. Hey, MySQL, crea una base de datos. Esa base de datos que vas a crear en tu disco duro se va a llamar base de datos distancia. Y él la crea y dice, listo, base de datos creada. Ok. Ahora le digo, MySQL, muéstrame la base de datos. Y él me muestra otra vez la misma base de datos, pero en el listado ya se encuentra la nueva. Ahora le voy a decir que la borre. Y le digo, desde aquí le mando una orden. MySQL, bórrate la base de datos. Y él la borra. Vamos a mostrarlas ahora. Ahora muéstramelas. Ahí está. Este programa le mandamos una orden a MySQL a través de este programa para que él me muestre, y ya no está, miren, ya no está, distancia no está, ya no está. Vamos a crearla nuevamente. Para verificar que exista. Ahí está. Ahora vamos a entrar a la base de datos. El comando se llama use y el nombre de la base de datos. Bueno, SQL es insensible a las mayúsculas. Ya lo voy a hacer de otra manera. Ya la base de datos la escribí en minúscula, la voy a escribir en mayúscula para que vean. Base, gastos, distancia. Miren, lo hice adrede. Base de datos, distancia, gastos, distancia. Le digo que use esa base de datos. Y me dice, ya hemos cambiado a la base de datos. Ahora voy a decirle que me muestre las tablas que hay ahí. Ver las tablas. Show table. Show tables. Y me dice que está vacío, empty. Conjunto, set, conjunto vacío. Ahora voy a crear una tabla. Create table. Un comentario. Crear una tabla. En la base de datos en la que acabamos de entrar. ¿A cuál entramos? A gastos. Create table, crear una tabla. Entonces el comando se divide en varias partes. Create table, el nombre de la tabla, personas. ¿Ya? La otra parte es la llave como si fuera el inicio de el cuerpo de la tabla y los atributos. Dijimos que tenía una llamada cédula. Los atributos yo lo escribo siempre en minúscula, aunque él es insensible a mayúscula minúscula, pero para los nombres de las palabras claves de SQL las escribo en mayúsculas. Si las escribo en minúscula da igual. Es simplemente para que mi vista pueda, dentro de todo el código que estoy escribiendo, identificar qué corresponde a SQL y qué corresponde a mí. Esto corresponde a mí, me corresponde, esta es mi tabla. Y esta palabra y esta palabra corresponden a SQL, al lenguaje SQL, propias de SQL. Y esta es una palabra propia para mí. Ya por eso lo hago así, pero si lo hago todo en mayúscula, da igual, y si lo hago todo en minúscula, da igual. Es una forma de ser ordenado. Entonces, entro aquí y digo, cédula. Esa es para crear una columna se requieren tres partes. Primero, el nombre de la columna, ahí lo tienen. Segundo, el tipo de datos. Cédula, aunque es número, la voy a colocar de tipo texto. Texto, ¿por qué? Porque las cédulas ni se multiplican, ni se restan, ni se dividen, ni se le saca el seno, ni la teta, ni el coseno, ni nada de esa cosa. ¿Ya? Entonces se le coloca varchar, que corresponde al tipo de dato texto en el lenguaje SQL. No en MySQL. MySQL es el nombre del motor de base de datos que se llama como se llama el lenguaje. MySQL. A la mayoría de los motores de bases de datos relacionales, los relacionales, porque no todos son relacionales, les ponen el nombre del lenguaje. MySQL es uno. PostgreSQL, otro. Server SQL o SQL Server, ese es otro. Oracle SQL, ese es otro. SQLite, ese es otro. ¿Ya? Le ponen el nombre del lenguaje. Pero el lenguaje y el motor son dos cosas diferentes. Este es el lenguaje con el que se escriben las bases de datos y se hacen las consultas. Hay dos tipos de
Hay dos palabras para determinar el tipo de texto, el tipo de columna textual. Está char o está varchar. Ambos son lo mismo. A ambos hay que indicarle cuánto es el tamaño de los caracteres que va a guardar. Entonces va desde 1 hasta 255. De 1 a 255. Toca colocarle el número, no así. El número. Eso viene siendo el dominio, ¿cierto, profe? Ese es el dominio parte del dominio, ¿te acuerdas? El dominio está escogido por el tipo de datos que es este, el tamaño y el número, los posibles valores que vaya a ahí, ¿te acuerdas? Exacto, pero ese posible tamaño uno mismo lo determina según la cantidad de datos que se vaya a ingresar, ¿cierto? Según en el caso de personas, uno tiene que tener una lógica común de más o menos cuál es el tamaño del número de personas. Yo creo que sí, la cédula, perdón. La cédula en este caso, la cédula no pasa de 15 números. Ok, Creo que llega hasta 10, pero vamos a colocarle 15 por si vamos. 15. exacto. Es decir, esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer. ¿Entendieron? Sí. Ok, sí. Arcar y char. La cédula era clave primaria en la tabla persona, recuerdan. Lástima que se nos borró el diagrama si no lo hicimos tenido. Pero yo me acuerdo de él. Primary key. Primary Yo la tengo acá también anotada, profe. key. Perfecto. Bien. En la cédula, la columna se define así. El nombre de la columna, el tipo de datos y las restricciones. Van a consultar restricciones de columna en SQL. Son 5. Esta es una. La restricción de clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Una columna que se le aplica a un algoritmo llamado primary key que permite que no sea repetible y que no sea nulo. Es decir, que el nombre, el valor en esa columna debe ser obligatorio e irrepetible en esa columna. Por lo tanto, si yo inserto una persona con la cédula 123, ya no puedo insertar otra persona con la cédula 123. ¿Comprendieron? Hay que Ok. colocarle not null, que es otra Profe, restricción. ¿Tiene? disculpe. Y en este caso, ¿aquí no sería incremental o sí sería incremental? No, no, porque la cédula no hay que Ok, ingresarla. listo. Cuando Incremental es es cuando es de incremental, el motor números lo normales, uno, hace por 2, uno 3, mismo. 4. El motor de base de datos le pone el valor de manera consecutiva. Ok. Serial, consecutivo o secuencial. Bien. Coma. Ahora viene la otra columna. Nombre. Voy a hacerlo rápido porque se me está acabando el tiempo. Varchar de 50, eso es mucho. 30. El de 35. Los nombres son obligatorios, no null. Coma. Apellido. Varchar. Vamos a ponerle 70. A veces sí son grandes. Not null. Coma. El email. Char. Vamos a ponerle char para que vean. Char es 70. Yo tengo un email grandote en la universidad de trabajo. Y es único. Null, si le coloco null es como si no lo colocara. Es decir, que la palabra null en algunos motores de base de datos me dice cuál es la palabra por defecto. Si se lo colocan, se lo están diciendo de manera explícita. Pero si no se lo colocan, él es null. ¿Entendieron? Sí. Para que no sea null, toca colocarle not null. Eso sí toca colocarlo de manera obligatoria. Pero el email, no todos tienen email. Entonces lo voy a colocar null. Y va a ser otra restricción, va a ser única. Unique. Unique se parece a primary key. Lo que pasa es que unique permite nulos y primary key no permite nulos. ¿Comprendieron? O sea, es una variedad, es una columna que no se puede repetir, pero puede permitir nulos. Coma. Y el teléfono. También lo voy a hacer varchar porque no voy a hacer operaciones numéricas con él. Y le voy a poner hasta
20 caracteres para que pueda colocar el fijo y el celular. Y es nulo por defecto, lo voy a dejar ahí. Bajo, y, cierro aquí. Y como estoy en MySQL, que es el motor de base de datos que estoy usando, MySQL exige que coloquemos el tipo de tabla. Engine igual a INODB para que se pueda relacionar con otras tablas. Doy Enter y él dice que ya se creó una tabla. Aquí. Antes decía que estaba vacío. Al consultar las tablas decía que estaba vacío. Vamos a ver si es cierto que la existe ahora. Show tables. Ahí hay una tabla, ¿la están viendo? Fíjense que yo lo escribí así. ¿Cómo las poner, verdad? Él es insensible a las mayúsculas. Ahí está. Ahora vamos a mirar si la tabla se creó tal como yo la escribí. Ver la estructura de una tabla. Escribe el nombre de la tabla. Ahí está. Fíjense que a teléfono no le puse nulo, ¿verdad? A email sí le puse nulo y a teléfono no le puse nulo. ¿Y cómo quedó teléfono? ¿Por defecto qué? Nulo. Perdón, nulo. Por defecto, sí, acepta nulo, yes. Nulo, yes. Y nulo, yes. ¿Sí lo vieron? Al email le puse nulo, le puso que sí acepta nulo. Y al teléfono no le puse nulo, por lo tanto le dice, es como si, como si no lo colocara, como si lo colocara. Pero a estos tres no. Not null, no acepta nulo, y no acepta nulo, y no acepta nulo, ni el apellido, ni el nombre, ni la clave primaria. Véalo, acepta nulos no, acepta nulos no, y acepta nulos no. Los tamaños, los nombres, los tipos, vean char, ¿sí lo vieron? Y los nombres de las columnas. Ahora vamos a hacer la otra tabla, ya voy a hacerlo más rápido para poder relacionar. La otra tabla es int, es el dato de datos, el tipo de datos es integer, pero SQL, algunos motores aceptan int. La mayoría aceptan int, que es una abreviación de integer. Cuando colocamos int, cuando colocamos integer, tenemos que colocar el tamaño el número de dígitos que va a aceptar. ¿Ya? Entonces, si colocamos 20 es un número largo. Si colocamos 50 es un número muy largo. Si colocamos 2 llegaría máximo hasta 99. Porque el 100 requiere 3 dígitos, el 100. Ahí llegaría hasta 999. Si coloco 4 llegaría hasta 9999 y así. ¿Entendieron? Entonces, cuando uno coloca integer, le toca colocar el tamaño. Si uno coloca int, es como si hiciera integer de 11. O sea, int es una abreviación de integer de 11. Int, primary key, not null. Como no vamos a estar colocándole códigos a los gastos de manera manual, vamos a decir que el motor de base de datos los agregue por nosotros. Entonces le colocamos auto incremento. Estamos diciendo que la columna se llama ID de tipo entero de 11 y tiene 3 restricciones: clave primaria, el non null y es auto incremental. Coma. El nombre del gasto al char. Que cuesta 70.000 pesos, tiene que ser la de la feria por el tiempo. ¿Cómo hace una prueba o otra? La traen hoy. La entregan hoy, cuesta 70 y por domicilio 30. Si no tienes que ir a Santa Lucía, se que vengan acá. 100.000.
Ajá, Aló. les comento que Eh, lo más probable es que me salga positiva la prueba COVID. Ya me la mandé hace ayer, llegan como en media hora. Comento eso para que oren por mí, por favor. Me ha dado 3 días, llevo 2 días, 3 días con este de fiebre. Y tengo la voz bastante ronca y unos escalofríos, guay madre, que me dan un dolor de barriga. Escalofríos en la noche cuando me da la fiebre. No joda, qué vaina maluca. Entonces nos lo vamos a hacer. Estamos aquí aislados, mi esposa y yo, mis hijos los mandé hace 5 días por mi suegro. Y tengo mi esposa y yo aquí aislados. Entonces vamos a hacer la prueba uno de los dos para ver si yo salgo positivo, ella sale positiva. Claro. Bien, bueno, si yo me las hago, no necesariamente ya sale positiva porque ya han pasado casos donde en la familia uno solo, el resto no. Pero ya se la va, yo me la voy a hacer particular y si salgo positivo ya se la tiene que hacer la EPS y la EPS a ella no le cobra la de mis hijos ni la de mi suegro. A mí sí, la bendita EPS esa en la que estoy. Bien, ok, bien. Entonces, Barchar, nombre. Habíamos dicho que el nombre era de cuánto, de 35 acá. Sí. Y es not null. Apellido. Barchar de 70, de 50, ya no puedo. Not null. Esto es gastos. Son gastos. Esa es la fecha del gasto. La fecha. Las fechas, hay varios tipos de datos, fechas en SQL. El más famoso es date. Y hay uno que se llama datetime. Datetime. Este es hora y fecha y hora. Y este es solo fecha. Vamos a colocarle que sea nulo, porque de pronto no se sepa, no se la sepa. Nulo. Bien. Fecha. Descripción, profe. Vamos a colocarle un dato adicional, la fecha en la que se registró el gasto. Esta es la fecha del gasto y una fecha en la que se registró. Fecha de registro, para enseñarles otra cosa. Fecha de registro. Este le vamos a colocar timestamp. Este timestamp es una fecha, es la fecha del sistema. Ya, así es en SQL, en otros lenguajes se llama de otra manera, en otros motores se llama de otra manera. En MySQL es así. Time, en Oracle tiene otro nombre, sysdate, se llama de fecha del sistema. Y vamos a colocarle que sea nulo y que por defecto, default, coloque la fecha actual. Current timestamp. Eso es lo que hace que coloca la fecha actual. Entonces, la restricción, el nombre de la columna es esta, el tipo de datos es esta, y tiene la restricción de ese nulo, y que por defecto va a colocar la fecha actual. Coma. Descripción. Text. Ese text es un varchar grandote. La diferencia entre este y este es que si yo digo 35 y guardo nombre, arroz, guardaría 35 caracteres. Los 3 de arroz más los 32 vacíos que quedan ahí. Los 4 de arroz. Más los 31 caracteres vacíos, pero él ocupa el espacio en disco. Mientras que esta, si es arroz, él solamente ocupa 4 caracteres. Si es arroz con leche, entonces ocupa más caracteres, ¿entendieron? Sí. Él se ajusta el tamaño pero es más lenta. Esta columna, buscar datos aquí es más lento que buscarlo acá. Por obvias razones. Este sabe de dónde hasta dónde, mientras que este toca y cada vez que pregunta, cada vez que vaya a consultar y saca un carácter, toca preguntar si ya llegó al final, si ya llegó al final, si ya llegó al final, mientras este no. Este dice, bueno, de 1 a 35, rum, hasta que llega a 35. No está preguntando cada rato, ¿entendieron? Okay. Y el otro es la llave foránea. Tenemos el valor, mira, no coloco el valor del gasto, vamos a colocarle float. Float se puede colocar así, float,
7 números en el entero y 2 números para la coma. Al punto. ¿Entendieron? Sí. Ok. Bien, pero vamos a darlo por defecto que serían 11 para el número entero y 4 números para la coma. Not null. Este es not null. ¿Ya? Coma. Y la llave foránea. Persona ID, que corresponde a la clave primaria de persona, a cédula. Y tiene que ser el mismo tipo de datos de acá, exactamente igual. Varchar de 15. Y todo gasto debe tener una persona, entonces not null. Enter y cerramos y engine y no debe. Dice que dio un error, me encanta que saquen los errores. Auto increment cerca de. Los errores en MySQL aparecen en la palabra cerca de. Ivanir, cerca de. Creata, ¿ya lo vieron? O sea, no se creó la tabla porque está mal escrito. Siempre dice near. Near significa en español cerca. Cerca de, aquí te dice, mira, cerca de esto que está aquí está el error. Ya lo encontré. Creata, no es creata, es create. Entonces, me muevo con las flechitas y busco, él graba los últimos 20 comandos, los últimos 20 o 30 comandos, no recuerdo, ahí está la. Creata. ¿Vieron? Sí. Revisar. ¿Está bien? Revisar, no, está bien. Fecha date, no, está bien. Vamos a hacerlo en desorden, en el orden que corresponde. Nombre, fecha, la fecha de registro, el valor, descripción y la clave primaria, la clave foránea. Listo. Row table. Ahí están las dos tablas. Describe gastos. ¿Están viendo? Sí. Bien, vamos con la otra que es categorías. Create table categorías. Todavía no he creado la llave primaria, la llave foránea. ¿Sí me escuchan? ¿Escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, muchachos, ¿me escuchan? Ok. Todavía no he creado la llave foránea, simplemente tengo una columna que se llama Persona ID, pero que todavía no es llave foránea. Entonces, créate categorías. ¿Qué hora es? Casi me da tiempo. 10 minuticos lo hago. Categorías tiene ID, que ya lo tengo por aquí grabado. Ahí. El nombre también está grabado por ahí. Nombre de categoría, vamos a ponerle más tamaño aquí. 40. Y la descripción, que también lo tengo grabado por ahí. Ahí. Cierro. Y en Engine 9 también está grabado por ahí. Ahí. Listo, segunda tabla. Y ahora la tabla intermedia entre categorías y gastos. Create table
categoría gastos, si le llamamos, que va a tener gastos, gasto ID, ¿ya? Esta va a ser la llave foránea de aquí con gastos. Gastos tiene como llave foránea un entero, como llave primaria, un entero. Claro, entonces, int, not null, coma. La otra se llama categorías. Categoría ID. También es int, no null, int, not null. Ya no tiene más nada. Ahora vamos a colocarle la llave primaria. Y aquí colocamos, como son dos, no podemos colocar primary key y primary key. Toca colocar, como decimos acá, no pueden existir dos columnas marcadas como primary key. Lo que tenemos que hacer es crear una clave primaria compuesta por dos columnas, por esta y esta. No confundan el concepto de dos claves primarias. Está mal escrito aquí. No, está bien. No confundan el concepto de dos claves primarias a una clave primaria compuesta. Lo que no se puede es marcar dos columnas con primary key. Para eso tenemos que crear una clave primaria compuesta por dos columnas. Primary key. Y entre paréntesis colocamos el nombre de las dos columnas. Gastos, ID y coma, categoría. Enter. Cerramos. Engine. Y no debe. Coma. Listo. Show table. Ahí están mis cuatro tablas. Ahora voy a crear la relación de una porque no me da tiempo para las demás. Recuerdan que la tabla categorías, gasto y persona están unidas. Un gasto le pertenece a una persona y una persona tiene muchos gastos. Este es gastos y este es persona. ¿Recuerdan? En el diagrama. Vamos entonces a unir. ¿Quién va a unir a qué columnas se van a unir aquí? Aquí hay una columna que se llama persona ID que se va a conectar con la clave primaria de acá. La clave foránea de acá que se llama persona ID se va a conectar con la clave primaria de acá. Las claves foráneas se hacen entre claves primarias. Las claves foráneas se conectan con las claves primarias de otra tabla. Para eso toca crear un índice primero. No es obligatorio, pero se lo recomiendo. Crear un índice. Create index. Le voy a poner un nombre IDX porque me da la gana aquí. IDX, puedo poner lo que ustedes quieran. Y el nombre que se me ocurrió ponerle es gastos personas. Gastos personas. Siempre lo hago de mi manera. Nombre a dos tablas con las que voy a unir. On sobre ¿a dónde voy a crear el índice? En la tabla persona, gastos. En esta columna. Para conectarla con esta otra columna con esta columna. No, esta columna la voy a conectar con esta columna. Tienen que ser iguales. Son iguales. Varchar de 15. Varchar de 15. Bien. On gastos en la columna persona ID. Ahí creé el índice. Listo, ya creé el índice. Ahora voy a crear la clase foránea. Agregar una llave foránea. El resto lo hacen ustedes.
Alter table. El nombre de la tabla que voy a alterar, la tabla gastos. ¿Cómo la voy a agregar? La voy a alterar, la voy a agregar ADD, agregar en español, una restricción, constraint. Esta restricción se va a llamar como me dé la gana. FK, foreign key, gastos, personas. Enter. Esa restricción va a ser de clave foránea. Foreign key. La clave foránea va a ser la columna gasto, perdón, persona, ID. Esta. Que se va a conectar con la tabla personas a la columna cédula. Ahora, que va a referenciar, reference, a la tabla personas a la columna cédula. Y ya la creo. Vamos a mirar si están conectados o no. Hay un programita escrito en PHP llamado PHP que es un administrador de base de datos para MySQL. Entonces, él utiliza un servidor web. El servidor web que vamos a utilizar es Apache, que viene en InSam. Le clic aquí. Este programita lo sacamos con esto que está aquí, admin. Mutamos. Vamos aquí a la base de datos de nosotros, debe estar aquí ya. Aquí gasto distancia, ¿la vieron? Sí. Clic ahí. Y se van para donde dice más y le ponen diseñador. Debe aparecer una sola relación. Las otras todavía no las hemos hecho. Van ahí, va. Ya ven. La relación que está entre gasto y persona. Nos falta conectar categoría con este y categoría con este. ¿Qué hora es? Ya no me da tiempo. Son las 8:40. El resto ya lo hacen ustedes. Es igual. Igual. Les queda el video para que repitan. Bien, a estudiar, a estudiar. Ya hoy vimos todas las fases de análisis, diseño e implementación. Cuarta unidad es pura consulta. Tercera y cuarta unidad. Esta unidad, la tercera y la cuarta es pura consulta. Profe, es decir, DML. Disculpe, dime. Pero no, ya ahí en eso que estamos creando nos falta aplicarle lo de la normalización. Sí, claro, claro. La normalización no es obligatoria, pero se recomienda. No, se recomienda. Okay. ¿Para qué se le hace la normalización? ¿Quién me dice que no sea así? Wilfredo. Oye, aquí hay un poco de estudiantes y miren los que se conectan siempre. ¿Para qué sirve la normalización? Para simplificar. ¿Para simplificar qué? Alexander, ¿para qué sirve? Ok, bien. Nos vemos. Estudien, estudien, estudien. Les voy a mostrar. Estudien. Estudien, les voy a mostrar solamente para que vean que uno no puede perder el tiempo. Porque el que pierde el tiempo pierde la vida, tal cual, la paz. La vida se le va a pasar sin objetivo y cuando vengan a ver las cosas, si Fredo me escribió hace poquitico, yo le escribí por WhatsApp, ¿cierto, Fredo? Sí, profesor. Yo le escribí por WhatsApp. Presten atención. Como esto no hace parte de la clase, tengo que quitar la grabación.